días, gracias por estar en nuestra sintonía. Somos Entrevista Informativa en La Jugada. Gracias por siempre informarse a través de la señal de Canal Gente V. Este día es muy importante. Vamos a conversar sobre el Día Mundial de la Libertad de Expresión y también sobre el informe de cómo está la libertad de expresión acá en El Salvador. Y quiero darle la bienvenida a nuestros invitados de este día. Está con nosotros Rigoberto Chinchilla, quien es presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, a quien quiero darle la bienvenida. Bienvenido, Rigoberto. Muchísimas gracias a nuestros televidentes de Gente V y Johnny por invitarnos. Y también está Angélica Cárcamo, quien es relatora de Libertad de Expresión de APES. Bienvenida, Angélica. Johnny, buenas tardes y buenas tardes a los amigos y amigas radioescuchas. También felicitar a las y los colegas en este día del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Claro. Quizás de repente no tanto felicitar, pero vale la pena rescatar que sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay libertad de expresión. Claro, es importante reconocer que el tema con el que se celebra o se conmemora este día acá en el país es el periodismo en tiempos de desinformación. ¿Cómo está en este momento, hoy, esta fecha muy importante, APES conmemorando y reconociendo esa labor, como ya lo decía Angélica, de llevar esa información, de recogerla y a través de los periodistas de nuestro país? Bueno, sin duda, desde que la UNESCO estableció este día, importante porque nosotros celebramos el Día de la Cruz también, ¿verdad? Claro. En ese sincretismo religioso y una fe que, bueno, trajeron y pusieron a nuestros ancestros, pero que la UNESCO declara el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Nosotros hemos ampliado el criterio de esta conmemoración y también le hemos declarado también como el Día de la Libertad de Expresión en los foros que hemos tenido de manera abierta. De manera permanente, la Asociación de Periodistas de El Salvador ha mantenido un monitoreo de la situación del comportamiento de la prensa, de los periodistas y del ejercicio periodístico en el país y precisamente es lo que queremos compartir. Nuestra relatora aquí, que está bajo el cargo de Angélica Cárcamo, ha dado seguimiento a cada uno de los casos y sobre todo que hemos logrado, digamos, a través de 7 formas, ¿verdad? Donde se simplifican los tipos de situaciones que se ha generado en la prensa. Yo diría que Angélica nos puede compartir detalles de esos temas. Por supuesto, y vamos a preguntarle a Angélica, principalmente el tema es el periodismo en tiempos de desinformación. ¿Por qué se aborda justamente pues este importante tema, ya que estamos enfrentados nosotros también a mucha desinformación en el país, en el mundo? Sí, justamente las tecnologías de la comunicación y de la información, todo el auge que en los últimos años se ha dado a través de las redes sociales, han permitido sin duda visibilizar o colocar en la agenda temas de interés social que antes no aparecían en los medios tradicionales. Nos parece que eso ha sido un avance con las tecnologías. Sin embargo, con esos aspectos positivos, también estamos encontrando un escenario en el que hay un auge de las famosas fake news o fake medias, que son estas plataformas que buscan deslegitimar algunos hechos o desinformar para crear ciertos imaginarios que respondan a ciertos intereses. Desde la Relatoría de Libertad de Expresión de la APES, desde hace un poco más de un año, hemos venido haciendo un monitoreo justamente sobre estos fake news y fake media. En El Salvador hay un aumento de estos tipos de casos, sobre todo en esta reciente coyuntura electoral. Identificamos sobre todo estos medios que buscaban favorecer a ciertos candidatos a la presidencia de la República en función de crear notas o supuestas notas que desfavorecían a otros candidatos. En algún momento, obviamente, eso marcó también en la línea política, en la coyuntura electoral. Y me preguntarán cómo lograr identificar estos fake news o fake media, que es un poco también lo que estábamos hablando ayer justamente en el foro que teníamos sobre libertad de expresión, y lo mencionábamos ahora en el informe de libertad de prensa, que es uno de los 7 aspectos que presentamos hoy. A lo mejor luego hablamos de los otros 6 puntos, en los que señalábamos que los fake news o los fake media, comparado a un medio tradicional, el primer error que tiene es que son notas que en primer lugar están descontextualizadas. Sus plataformas, la mayoría son por redes sociales, es decir, por Facebook, por Twitter. No tienen plataformas de medios como, por ejemplo, Gente V, que tenga un sitio web propio. Puede tener redes sociales, pero tiene su propio sitio. Casi siempre las notas o los materiales que se trabajan no va firmado por una persona, o el sitio no está el nombre de la persona o el grupo editorial al cual se está elaborando.
No hay teléfonos de contacto, no hay correos electrónicos, las notas a veces los titulares son amarillistas y juegan con algo tan importante que es la emoción, los sentimientos. Los fake news tienen esa peculiaridad, colocan información que a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque su objetivo es que se viralicen los contenidos y esa es una de sus características. Otro de los elementos que hemos identificado también es que claramente los textos están muy mal redactados, no tienen, por ejemplo, fuentes, no tienen datos, buscan desacreditar a otra persona, hay cosas falsas, entonces digamos que es muy claro identificarlos. ¿Cuál es el gran reto que tenemos en materia de evitar esa desinformación con los medios tradicionales? Es que los medios tradicionales, me parece, deben jugar un papel de revisar sus prácticas, no todos, sino algunos, sobre también que a veces caen en este tipo de dinámicas. Hay medios que tienen 80, 90 años de existencia, que han migrado también a las plataformas digitales, pero si ustedes se han percatado, también están jugando bajo ese mismo criterio de hacer notas llamativas parecidas a las fake news, como entérese de tal caso y le ponen entre paréntesis foto más video. Los fake news tienen esa peculiaridad, pero los medios tradicionales también están copiando esa forma. Entonces también tenemos la responsabilidad de los medios de educar a las audiencias, al ojo, las lectoras, de cuáles sí deben ser notas legítimas y eso parte por no caer en ese juego. Entonces me parece que por ahí hay un gran reto que tanto periodistas y medios de comunicación debemos sentarnos, debemos repensarnos también sobre la importancia de que lo que estamos haciendo hoy por hoy es periodismo. Es cierto, hay un tema de ventas, de mercado, el tema de la viralización, pero eso no debe primar sobre los criterios principales, que es ofrecer a la ciudadanía información de calidad y que la ciudadanía pueda tener información oportuna que le permita generarse criterio autocrítico sobre la realidad. Y hay que tener claro también que, mira, hay también ciertas divergencias en el tema del fake news. En realidad, ninguna noticia puede ser falsa, ¿me entiendes? O sea, es un término que hemos acuñado anglosajón, que el señor Trump de alguna manera también lo empezó a utilizar en su pre-campaña, pero la noticia es noticia, o sea, no puede ser falsa, o sea, las noticias son noticias, si cumplen la rigurosidad que tienen que cumplir, que ya explica ella, que tiene... Yo creo que lo importante en este caso, porque no es tan novedoso que ya existan las falsas noticias, sino que nuestras audiencias se eduquen y sepan identificar qué medios de comunicación, qué plataformas digitales están haciendo ese tipo de prácticas que no son profesionales. Entonces yo creo que también se juegan un gran riesgo las personas que utilizan este tipo de plataformas para desinformar a la población, porque a la larga los ciudadanos también identifican cuáles son las personas que a través de estas inmediateces de informaciones están fallando y están dando informaciones imprecisas y falsas, ¿verdad? De alguna manera, repito, yo no considero que las noticias sean falsas, si cumplen la rigurosidad. Realmente son noticias, no tienen por qué haber noticias falsas, sin embargo generan, hacen de acontecimientos cosas que no han ocurrido o cosas que no son exactamente como se sucedieron o quieren de alguna manera desprestigiar a sus rivales políticos o dañar las imágenes de las instituciones. Entonces es importante que los ciudadanos vayan identificando quiénes son, cómo son y cuáles son, y frente a ellos también que les demanden productos de calidad. Y obviamente los medios de comunicación que también hacen una labor profesional, porque no estamos diciendo de que hacer este tipo de noticias puede ser exclusivo de ciertos sectores, también hay medios de comunicación que pueden caer en un tipo de información imprecisa y estar cayendo y abonando a este tipo de situación que se genera. Vamos a irnos, Rigoberto, Angélica, a nuestra primera pausa. Al regresar vamos a seguir profundizando y también vamos a abordar los temas importantes que contempla ya este informe de libertad de expresión acá en el país que ha presentado APEX ayer y también este día. Ya regresamos. Estamos de nuevo en su entrevista informativa en La Jugada. Si usted está almorzando a esta hora del mediodía, feliz provecho. Gracias por informarse a través de la señal de Canal Agente B. Está Rigoberto, quien es presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, y también está Angélica Cárcamo, quien es relatora de libertad de expresión de APEX. Estamos abordando con ellos sobre la importancia de reconocer esa labor periodística que se realiza en nuestro país y en el mundo en el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Quiero preguntarle, Angélica, y para poner en contexto a nuestra población sobre el informe que han presentado ustedes de libertad de expresión en el país, ¿qué recoge
¿cuáles son los elementos más importantes que tenemos que tener claros nosotros? Sí, bueno, el informe de la Relatoría de Libertad de Expresión es un informe que se hace año con año. Para este 2019 se presenta el periodo de mayo del año 2018 hasta marzo de este año, 2019. Estamos recolectando 11 meses, todavía nos falta abril, pero recolectamos hasta marzo. En estos 11 meses de trabajo, nosotros hemos creado 7 categorías de investigación y de recopilación de datos. El primero tiene que ver con asesinatos e impunidad y desplazamiento forzado. En el caso de asesinatos, al menos hasta abril, no habíamos tenido asesinatos relacionados con periodistas, personas comunicadoras o personas relacionadas a la información. Hasta el día de ayer, no entra en el informe, pero lo tuvimos ayer, con el caso de un colaborador de una radio comunitaria, de Radio Guasapa. No recuerdo en ese momento el nombre del compañero, pero él también era voluntario de Cruz Roja, era colaborador también de una radio comunitaria y fue asesinado el día de ayer. Para nosotros es condenar este tipo de acciones y esperaríamos que las autoridades investiguen con diligencia el caso. Sí tenemos en el informe 2 casos de asesinatos registrados hoy por hoy como impunidad. El primero relacionado con Roxana Contreras, que trabajaba en un canal de Apopa, hecho ocurrido en el año 2017, y en ese mismo año también ocurrió el asesinato de un camarógrafo, de Samuel Rivas, que ocurrió también en 2017, y a la fecha tenemos en el caso de Roxana que no se ha detectado ningún avance en su investigación, y en el caso de Samuel solo se han capturado algunos de los posibles o presuntos homicidas, pero no se ha identificado la causa. La impunidad en este caso nos preocupa porque ya lleva un poco más de un año y no hay mayores avances. Diferente sucedió con el caso, por ejemplo, de Carla Turcios, que en menos de un mes se logró identificar que el asesinato de la colega fue por un feminicidio. Nos preocupa que agradecemos que el asesinato de Carla se haya esclarecido, pero no es justo que otros colegas que quizás no trabajan en medios que exactamente que son relevantes, estos otros colegas aún estén en la impunidad. Esperaríamos que la Fiscalía General de la República pues pudiera avanzar. De hecho, una propuesta que se hace desde APES es que la Fiscalía debería crear una unidad especializada justamente para analizar este tipo de casos. Y también porque hay otro caso que hay en tendencia, no podemos hacerlos todos de carácter público, pero es la condición de desplazamiento forzado. Estamos teniendo periodistas, fotoperiodistas y otros profesionales de la información que están siendo amenazados por estructuras criminales. Tal es el caso de un colega que él en 2017 fue amenazado por su cobertura de trabajo de alto nivel, de alto riesgo. Le dijo a su director de medio, a su jefe inmediato, que estaba siendo amenazado. No hubo actuaciones de parte de este medio y terminó en que el colega en un primer momento lo secuestran de forma express, lo amenazan y él termina renunciando a su trabajo y saliendo del país. Ya. La grave de este caso es que cuando el compañero sale del país, y por cierto, antes de irse colocó la denuncia a la Fiscalía no colocó la documentación necesaria y el colega incluso estuvo en riesgo de no lograr la condición de refugio en otro país. Entonces sí nos preocupa que desde el sistema judicial no hay cuidados, no hay diligencia sobre la situación de los colegas. Y el desplazamiento forzado sí es un tema que está repuntando y por hoy. De casos que no se tenían registrados, ahora lo estamos teniendo. Para APES ese es un caso que es muy preocupante. El segundo caso está relacionado con amenaza, vulnerabilidades y acoso. Hemos tenido en promedio para este año un poco más de 20 situaciones de acoso. La mayoría son restricciones a la cobertura periodística. Las otras tienen que ser intolerancia por parte de algunas autoridades, sobre todo, lamentablemente, vuelve otra vez las autoridades policiales a estar en el primer lugar. Tenemos el caso en Oriente, por ejemplo, de un grupo de colegas que estaba haciendo una cobertura sobre un operativo. A una de las colegas le quitan los documentos, por ejemplo, la policía le toma fotografías a sus documentos de identidad. Nosotros teníamos un enlace de comunicación con un elemento de la Policía Nacional Civil que el viceministerio ha colocado y lejos de responder sobre la arbitrariedad hacia la colega, ellos terminan colocando un comunicado diciendo que el accionar de las autoridades estaba bien.
Por ejemplo, cuando estos colegas tienen más de 10, 15 años de trabajo en el territorio y nunca les había pasado eso. Entonces, eso es un caso. Y lo otro que estamos viendo también son las restricciones con mucha preocupación también o abusos de parte del sistema de justicia. Voy a volver a remitir a la Fiscalía General de la República porque está apareciendo recurrentemente. Uno de los casos que nos preocupa, por ejemplo, es el caso que sucedió hoy en febrero con la revista digital Factum, en donde el fiscal general prácticamente quería obligar a los periodistas a que declararan sobre una investigación que ellos habían publicado. Claramente, el que obliguen a periodistas a declarar sobre un trabajo de investigación periodística atenta contra la libertad de prensa en El Salvador, que son, digamos, los casos más emblemáticos. Otros niveles de investigación, y para que Chinchilla los explique en detalle, tenemos también en un tercer nivel el tema de acceso a la información. En una cuarta categoría está también la situación de la precarización laboral en los medios de comunicación. Otro elemento tiene que ver con la situación de la cobertura electoral, porque APES lanzó un observatorio de medios en febrero de este año para la coyuntura electoral. Generamos una categoría especial sobre la situación de mujeres periodistas a raíz también de la investigación que en enero del año pasado publicó la PDH, y por último sacamos esta categoría también de fake news de las que ya hablamos al inicio de la entrevista. Pónganos en contexto, Rigoberto, de cómo está la situación laboral del gremio periodístico acá en el país. Bueno, en resumen, obviamente la situación es de precarización. De hecho, ya hay un concepto a nivel latinoamericano que se está manejando y es la uberización del periodismo, comparando con la competencia que los taxis estos vinieron a abaratar. Por ejemplo, les explico rápidamente. Hay empresas que están contratando periodistas solamente para eventos, los fines de semana. Necesito que me subas esta foto, un comunicado, subirlo. ¿Y qué ha generado eso? Ha generado que las empresas no pagan, digamos, las prestaciones sociales. Claro, también es una oportunidad para los periodistas que están desempleados para poderse... los salarios no han mejorado en los últimos 20 años. Se siguen manteniendo los rangos entre $350, $450 en un medio de comunicación. Gente con fortuna a veces gana $600, sobre todo la realidad. Y lo otro es, obviamente, el alto riesgo que los periodistas están enfrentando por los altos índices de violencia. Una situación terrible. Hay compañeros que se les ha limitado ya el libre tránsito en esas zonas por la situación que se ha generado. Y cualquiera diría que dejamos un ambiente un poco negativo, ¿verdad? Sin embargo, hay que reconocer también que hay periodistas que hacen su labor profesional profundamente, que están haciendo esfuerzos también por seguir adelante y se mantienen firmes pues, en hacer un periodismo profesional. Creo que el surgimiento de algunos medios de comunicación y espacios, ¿verdad?, muy independientes a los medios de comunicación tradicionales debería ser también una situación que debería reflejarse en este Día de la Libertad de Expresión, en el sentido de que pese a las adversidades, incluyendo económicas, de financiamiento, hacen un esfuerzo por llevar un periodismo profesional en el país. Eso es, y yo exhortaría a los periodistas, a los colegas, para que se sigan. Esto del periodismo no es un tema de pasión, como muchas veces algunos lo creen. El periodismo no es pasión, porque la pasión te lleva a cometer a veces actitudes poco razonadas. Y te puede llevar a cometer errores, porque la pasión te puede sacar exabrupto. El periodismo es más de razón, es de evaluar la posibilidad de las implicaciones que puede tener el manejo que haces con la información. Por lo tanto, la exhortación este día es para que también hagamos un buen uso de la libertad de expresión, hagamos un buen uso también de la información y que también valoremos lo que implica hacer periodismo profesional en el país. Yo sé que hay muchos profesionales que lo hacen y los exhorto a que sigan haciendo ese esfuerzo por compartir con la ciudadanía ese esfuerzo de llevar la verdad. Si la verdad no existe como esencia misma, no significa que debamos buscarlo o por lo menos acercarnos a ella. Vamos a irnos rápidamente a nuestra segunda pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Quiero preguntarle a Angélica, quien es relatora de APES, la Asociación Salvadoreña de Periodistas, ¿cómo está la situación de las mujeres periodistas en el país? Preocupante. Solo podemos, digamos, para el informe de este año, revelar sobre 2 casos de carácter público. Uno es sobre la situación de acoso en un medio de comunicación televisivo, que creo que ya lo conocieron el caso del año pasado, que fue con Canal 33, con un expresentador. El caso que está en investigación aún no ha avanzado. De hecho, la víctima, denominada como Éxodo, incluso no está en su casa, sino está en una casa de protección, justamente por las amenazas que se tienen. Nos preocupa porque sabemos que no es el único caso de Éxodo. Hay otros casos de otras colegas que hoy por hoy
no han decidido denunciar ante las autoridades judiciales. ¿Por temor? Exactamente, por eso APES en julio del año pasado firmó una carta de entendimiento de convenio con ISTEMU para tratar de promover los derechos de las mujeres periodistas, motivar a la denuncia y generar actuaciones de protocolo de atención psicoemocional, que ya hemos llevado el caso de algunas colegas que han sido víctimas también como de acoso laboral. Por un tema de seguridad no puedo concretar en datos exactos, claro, pero digamos lo tenemos. Y lo otro que hemos también avanzado, y con eso cierro rápido, es sobre evitar los ataques de bullying a través de redes sociales, que es una de las cosas que tuvimos con colegas. Hay muchas mujeres periodistas que les toman capturas de pantallas, hacen memes, hacen acoso, ciberacoso, y eso también lo hemos ido denunciando desde APES y ha funcionado en que quienes son las fuentes agresoras terminan eliminando las publicaciones. Rápidamente, el tiempo se nos ha terminado. Rigoberto, un mensaje final para todos los periodistas de nuestro país. Bueno, nada, primero agradecerles a ustedes y a nuestros colegas, decirles que, bueno, quizás como dice Richard Kapuscinski, el más grande cronista que ha tenido la historia de los conflictos armados en el mundo, para ser buen periodista se necesita ser también buena persona. No se puede hacer periodismo, ¿ya? El verdadero periodista nunca está de vacaciones, pero también el verdadero periodista da cumplimiento y se apega a la verdad, trata de acercarse a las personas, le hace daño el aire acondicionado, y yo los exhorto a convertirse en buenas personas, a ser buenas personas sobre todo, porque mira, no podés definitivamente, lo que sos como persona, sos el reflejo para lo que vas a hacer con la sociedad. Si sos una persona que miente, vas a mentirle a la sociedad. Si sos una persona que aplica la cultura del Vivian, como dicen, vas a actuar de eso con la sociedad. De modo, sigan haciendo un periodismo profesional en el país. Quiero agradecerle a Rigoberto Chinchilla, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, y a Angélica Cárcamo, quien nos ha acompañado, relatora de APES. Gracias por habernos acompañado y habernos puesto en contexto de cómo está la situación del gremio acá en el país. Nos vamos, regresamos el día lunes. Descansen.